Hola, muy buenas. Sed bienvenidos a un nuevo capítulo de Decorando. Yo soy Xavier Jiménez y este es el capítulo número 18. En esta ocasión, otra vez dentro de este periodo de Ramadán en el que creo que es mejor hacer vídeos o artículos para poder reflexionar un poco, lo voy a hacer esta vez de la mano de nuestro querido hermano, el vídeo que hizo en su canal The British Muslim, un canal que desde aquí recomiendo y en el que ya hemos traducido algún que otro vídeo para nuestra página de Red Corán, en el que os aconsejo que le echéis un vistazo. Hay varios vídeos, son cortos. En esta ocasión voy a sacar unas reflexiones yo mismo de otro vídeo que él hizo sobre este tema. Este tema trata sobre que yo creo que nosotros los musulmanes, al menos los que intentamos seguir inshallah, las palabras de Dios en el Corán, nos sorprende mucho como lo vemos muy claramente también una idealización muy clara a la figura del profeta Muhammad. Se le idealiza y eso está bastante claro. Antes de seguir adentrarnos en este tema, quizás sería muy interesante que analizamos estos artículos que os voy a mostrar ahora, estos versículos, Perdonad si estoy un poco empanado, como se diría, pero es por estar ayunando. Así que prefiero seguir así que parar y volverlo a grabar, pero supongo que inshallah se me entenderá bien. Vamos a comentar esta primera serie de versículos del Corán. Este primero es el que se comenta, en que se ve la idea clara en el que Alá nos dice que el Corán es un libro perfecto y completo. Desde allí, una vez que veamos estos versículos, podemos seguir hablando sobre esta idealización que se hace a la figura del profeta Muhammad dentro del Islam tradicionalista, claro. El través del versículo 6, 19, la sura 6, versículo 19, que dice así: Di, ¿cuál es el mayor testimonio? Di, Dios es testigo entre tú y yo, y Él me ha inspirado este Corán para que pueda advertirte con él, y a quien quiera que llegue. Eres testigo de que junto con Dios hay otros dioses. Di, yo no doy testimonio. Di, Él es un solo Dios, y yo soy inocente de tus socios. En el mismo tema vemos la sura 6, versículo 38, que dice así: No hay criatura en la tierra ni ave que vuele con sus alas, pero sí naciones como tú. No dejamos nada fuera del libro, entonces a su Señor serán convocados. A través vemos cómo habla de ese libro, el Corán, que se proclama que está completo. La sura 7, versículo 52. Les hemos traído un libro que hemos detallado con conocimiento, una guía y una misericordia para aquellos con conocimiento. Nuevamente se trata, Dios nos dice lo mismo. La sura 10, versículo 37. Este Corán no podría haberse producido sin Dios, pero es para autentificar lo que ya existía y proporcionar detalles al libro en el que no hay duda, del Señor de los mundos. Y también la sura 12, el versículo 111, vemos como nos dicen: en sus historias hay una lección para la gente de inteligencia o con inteligencia. No es un hadith que se inventó, sino una autentificación de lo que ya está presente, un detalle de todas las cosas y una guía y misericordia para un pueblo que lo reconoce. En el Corán vemos como Dios nos dice que adorar ídolos o crearlos está entre las peores cosas que se puede hacer dentro del Corán. Por ejemplo, analicemos ahora también estos versículos del Corán. La sura 21, versículo 25, en el que refleja muy bien la idea de un Dios, un mensaje, una religión. Vemos como Dios nos dice: no enviamos ningún mensajero antes de ti, excepto que lo inspiramos. No hay más Dios que yo, así que sírveme. Hablando sobre un único criterio válido, que sería el que hay dentro del Corán, en la sura 39, versículo 45, cuando Dios nos dice: cuando se menciona a Dios solo, los corazones de aquellos que no reconocen el más allá se llenan de aversión, y cuando se mencionan a otros además de él, se regocijan.
Eh, Artículos o versículos que hablan sobre el Corán como una única guía, hay muchas, pero seleccionamos la Sura 17, versículo 46, en el que se nos dice: ponemos escudos sobre sus corazones para que no lo entiendan y sorderan sus oídos. Si mencionas a tu Señor solo en el Corán, huyen y te dan la espalda con aversión. Y por último, sobre ese mito que se tiene de creer en ídolos como intermediarios de la fe, que es el tema que vamos a tratar, vemos estos versículos, la Sura 39, versículo 3: absolutamente para Dios es el verdadero sistema. Los que establecen aliados además de Él, nosotros solo les servimos para que nos acerquen a Dios, dicen. Dios juzgará entre ellos en lo que disputen. Ciertamente Dios no guía al mensajero, al ingrato. La Sura, hablando del mismo tema, la Sura 98, versículo 1, los rechazaron entre la gente del libro, y los que establecieron socios no se irán hasta que les llegue la prueba. Si sabemos esto dentro de los musulmanes, lo sabemos incluso los mismos tradicionalistas que se seguían de otras personas o conceptos aparte de lo que dice el Corán. Si sabemos esto, la verdad es que es muy interesante saber por qué la gran mayoría de los musulmanes que hoy en día practican el Islam aún realizan esto. Dios en el Corán nos habla sobre la época, hablándonos sobre la época en la que el Corán fue revelado. El profeta Muhammad nos describe esa imagen de que muchos se postraban ante estatuas de representaciones que para ellos eran divinas, que podían ser incluso personas o animales. Es verdad que los musulmanes tradicionalistas de hoy en día no llegaron a esto, pero de hecho no lo han hecho por una sencilla razón, y es que han sabido las lecciones que han cometido otros, como por ejemplo los cristianos. Pero sí es verdad que sí lo hacen, y lo hacen muy bien. Es que no tienen ninguna... Es verdad que no vemos en las mezquitas ninguna imagen del profeta Mohammed ni de Dios, pero sí hay una manera sutil de hacer esta idolización. Esto no lo hacen porque, ya como he dicho, lo saben muy bien los errores que otras religiones han cometido. Por ejemplo, si tienes imagen del profeta Jesús o de Abraham o de Mohammed, o si representas a Dios, esa pintura o estatua será idolatrada instantáneamente. Esto lo sabían y lo saben muy bien, y lo controlaron ya dentro de esa estética o esos diseños estándar que vemos dentro de las mezquitas o de los hogares musulmanes. Al hacer esto se sigue más a la imagen que al mensaje, si se hace esta idolatría. Desde el principio los musulmanes tuvieron mucho cuidado de no hacer nada de esto, pero aún así no hay que ser un detective, la verdad, para poder ver cómo hoy en día la figura del profeta Muhammad, aunque no sus estatuas, se han idealizado. Pero ¿cómo concretamente? Una de las maneras que se ha hecho, por ejemplo, es poniendo sus supuestos enseñanzas o sus dichos, los conocidos hadices, al mismo nivel o a la misma altura, incluso más, que la misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios en el Corán. Ya hemos visto esto en los versículos, la Sura 6, 19, en el 16, 38, en el 7, 52, en el 10, 37 o en el 12, 111. Como Dios nos dice en el Corán, es una revelación perfecta, ya que si Dios nos dice que es perfecto, pero Dios al mismo tiempo tenemos, aún sabiendo esto, vemos como hay muchos musulmanes que dicen, vale, sí, pero por ejemplo, hablando de la sajada, que no está en el Corán, pero no está porque Dios la dejó fuera. Estos son comentarios que se escuchan dentro de los musulmanes tradicionalistas.
Y lo sé porque lo he preguntado yo mismo. Todos sabemos que para hacerse musulmán hay que hacer esta shahada, pero no se encuentra dentro del Corán. Muchas de las cosas que los musulmanes tradicionalistas siguen, como también el método del rezo, aunque esto sería otro tema que podríamos hablar, o la shahada, que es un tema que yo creo bastante interesante y lo ejemplifica bastante bien, creen que para ser musulmanes hay que, digamos, ser bautizado con el Islam. Tienes que decir estas palabras, incluso en árabe, aunque no lo entiendas. Un punto a decir es que la shahada no se encuentra en el Corán. En ninguna parte del Corán vemos el nombre de Alá junto con el nombre del profeta Muhammad en una especie de iniciación que haya que proclamar para ser musulmán, y que quede claramente explícito que hay que hacerlo dentro del Corán para ser un musulmán. Esto no existe y de hecho no tiene ningún sentido. Esto es nada más y nada menos que una invención sacada de los hadices también y de la tradición, digamos, de la cultura, y hay muchos más ejemplos de los que hemos hablado en otras ocasiones. Usando el ejemplo otra vez de la shahada, vemos como los musulmanes tradicionalistas no están siguiendo a Dios, sino que siguen a la figura inventada del profeta Muhammad, o mejor dicho, lo que supuestamente fueron esos dichos que dijo. Esto favorecimiento a la palabra de un hombre, aunque sea la del profeta, por encima de la palabra de Dios, es un error y es un gran pecado. De hecho, los hadices son la palabra del hombre, mientras que el Corán es la palabra de Dios. Yo creo que a veces no recordamos esto con claridad. El Corán se verifica a sí mismo, ya que es la palabra de Dios, y lo hace de muchas maneras, mientras que los hadices, de hecho, más que verificarse, se contradicen a ellos mismos. Y tampoco hay, aunque no digamos que no es recomendable leer los hadices, sí que lo es para llegar a estas conclusiones, porque están ahí, simplemente hay que ver cómo se contradicen entre ellos. Y aunque es verdad que y muy cierto que en muchos hay buenos consejos, incluso mucha sabiduría, obviamente, cuando hablas temas que sabemos y que están corroborados en el Corán, obviamente, pero sí que hay esa sabiduría. Nunca deberíamos usar estos libros como una guía religiosa, simplemente porque el Corán es simple y perfecto, como hemos hablado, y es todo lo que el musulmán necesita para su guía. Pues este es el vídeo que quería mostraros, no va a ser muy largo tampoco, pero creo que bastante claro siquiera para poder entender esta idea de cómo la figura del profeta Muhammad quizás se ha idolizado a lo largo de la historia. Y aunque es algo que también creo que todos los musulmanes conscientemente lo sabemos o lo saben, a quien lo haga, aún se sigue haciendo y hay que ponerle un remedio, porque como nos dice Dios en el Corán, es una de las peores cosas que podemos hacer. También hay otras maneras de idolizar fuera de Dios en el Islam que se hace, y está dentro de este Islam tradicionalista o de marca blanca, como me gusta llamarlo, que es también esa manía también de rezar o de hacer dua también al profeta Muhammad, o de también en algunos, si habéis estado en en España, la verdad que no lo sé si los hay, aunque sí, creo que sí en alguna de estas taruas sufíes, donde a lo mejor se encuentra la tumba de uno de los antiguos líderes de estos grupos sufíes, pero en otros países sí que se encuentra bastante. Hay tumbas de sabios antiguos del Islam, maestros, etcétera. Y sí que vemos como hay gente que incluso le reza a esas tumbas. También se hace rezando a las tumbas incluso de nuestros muertos. Formas pequeñas de idolizar, y que es un peligro y que hay que tener mucho cuidado con ellas, porque al final lo que estamos haciendo es convertir el Islam en algo que no lo es. Como digo, solo es una pequeña reflexión que quería hacer, sacada de uno de los vídeos del hermano de British Muslim,
Y nada, hasta aquí lo dejo ya. Pasadlo bien y espero que nos podamos escuchar pronto. Un abrazo.